Bueno, buenas noches a los participantes, tanto a la docente y a los participantes presentes. Tengan una cálida bienvenida a esta conferencia virtual en nuestro segundo día con interpretación de un electrocardiograma. Desde nuestra sociedad científica, nuestra casa de estudio Unifrance, El Alto, las sociedades FELSOCEM, los comités de CEPEM, CEPAIS, REPSE, SCOME e INSA Bolivia, agradecemos de antemano su participación al evento de hoy y también queremos pedir una disculpa de antemano por el retraso que se tuvo al iniciar esta conferencia. Esta conferencia, mediante vaya pasando al final, por favor, vayan realizando sus preguntas, dudas o consultas que tengan acerca del tema. Esto a través del chat de Zoom, donde se leerán los comentarios al final de la ponencia. Hoy hablaremos del tema interpretación de un electrocardiograma por la doctora Paola Vanessa Tejada Sánchez, médico cirujano UNSA de La Paz. También cuenta con un diplomado en inmunología avanzada en la Universidad UPA de Cochabamba, diplomado en epidemiología de campo de la UNSA de La Paz, diplomado en investigación epidemiológica UNSA La Paz, diplomado en gestión en salud y epidemiología UNSA La Paz, diplomado en gestión de proyectos en salud UNSA La Paz, diplomado en acupuntura y auriculoterapia, Universidad Ciencias Médicas La Habana, Cuba, diplomado en terapias alternativas, ELACI, DF México, diplomado en atención al enfermo grave, UNSLP La Paz, diplomado Educación Superior CIPIES UNSA La Paz, y con experiencia de docencia como docente en UNICEN, materias en las de Fisiología e Inmunología, docente en Univalle, Universidad del Valle, materias de Histología, Anatomía, Patología, y un posgrado en Univalle como docente del módulo de Ética y Bioética. Sin más que decir, le cedo la palabra a la ponente, la doctora Paola Vanessa Tejada Sánchez. Muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, valoro mucho el poder tener a un grupo de jóvenes, de estudiantes, de doctores que siempre van a estar en capacitación constante, ¿no? Entonces, aplaudo mucho justo este tipo de talleres y de cursos que hacen. Y bueno, si en algún momento puedo ayudarles, pues siempre cuenten conmigo. Vamos a hablar hoy día sobre el tema de interpretación del electrocardiograma normal. Y tengo entendido que el día de ayer han podido ver algunos puntos, ¿sí? Con algunos puntos de histología, la masa cardíaca, el potencial eléctrico del corazón. He visto también que han podido llevar sobre derivaciones, han podido ver también ya cómo se coloca el electrocardiograma, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre las ondas del electrocardiograma, vamos a poder ver también los segmentos, los valores también, y por lo menos vamos a saber con esta clase a sacar un ritmo cardíaco y vamos a poder también realizar un eje cardíaco, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de este tema. El electrocardiograma es un tipo de estudio que se realiza para poder representar gráficamente la actividad eléctrica del corazón. Se sabe también que para realizar este estudio se necesita un aparato que se llama electrocardiógrafo y este funciona con un papel milimetrado. Este es un tipo de estudio que se realiza en todo paciente que pueda tener un tipo de dolor en el pecho, ¿sí? Puede ser un dolor de tipo inespecífico, ¿sí? Vamos a pedir este tipo de estudio también en aquel paciente, principalmente en los varones adultos, ¿sí? Vamos a pensar en aquel paciente que tenga algún tipo de dolor en el pecho, que puede ser manifestado como un infarto agudo de miocardio, que tenga dolor, sudoración, parestesias o molestias en el brazo izquierdo o en la mandíbula o en la parte posterior de la espalda, en la escápula.
¿no? Entonces, puede ser también un paciente con angina de pecho, un paciente con arritmia, un paciente que nosotros realicemos una auscultación y tenga una taquicardia o por el otro lado una bradicardia, ¿no? Cualquier tipo de arritmia. Y nosotros vamos a poder realizar este estudio para darle un diagnóstico. Aquí está. ¿A quiénes vamos a realizar el electrocardiograma? ¿No? Caso de dolor torácico. Por otro lado, puede ser también una angina de pecho, un infarto de miocardio, arritmias, ¿sí? Una sospecha de pericarditis o miocarditis. También para evaluar cómo está funcionando un marcapasos o en el caso también de que el paciente necesite un marcapasos o también puede ser por algún tipo de trastornos de iones, ¿sí? Sodio, potasio, cloro, calcio, importante, y también antes de realizar una cirugía. Hace unos años atrás, en los pacientes que se iban a realizar una cirugía, antes decían que un paciente de 50 años necesita sí o sí un electrocardiograma, ¿no? Sin embargo, las cosas han ido cambiando un poco y ahora casi todos los pacientes, tanto hombres y como mujeres, necesitan la valoración cardiológica y mínimamente se debe realizar un electrocardiograma. Aquí nosotros tenemos algunas recomendaciones para realizar el electrocardiograma. Siempre debemos explicar que es un procedimiento por el cual el paciente no debe sentir dolor, no debería sentir angustia, entonces nosotros debemos propiciar un tiempo al paciente para que esté tranquilo, ¿sí? Generalmente, tanto para los varones y las mujeres, deberíamos encontrar al paciente en esta forma, ¿no? Sin embargo, también podemos encontrar al paciente con un pantalón, una falda, ¿sí? Pero necesitamos que los tobillos estén desnudos, las muñecas también estén desnudas y también algo importante es que el paciente no debería encontrarse con ningún tipo de aparato electrónico o de metal, porque sí ocasiona algún tipo de interferencia en la lectura del electrocardiograma, ¿no? Entonces, por eso un lado. Por otro lado, en las mujeres siempre debemos cuidar el pudor, ¿no? Siempre tenemos que tratar de pasarle una sabanilla, tratar de cubrirla un poco, ¿no? Ya que siempre debemos cuidar esto en el paciente. Por el otro lado, al paciente le debemos pedir que esté callado, que se mantenga callado y que una vez que inicie la lectura del electrocardiograma, esta persona no debe moverse y no debe hablar, ¿no? Ya que nos saldría una lectura del electrocardiograma anómala o alterada. Otra cosa importante es que debemos identificar el electrocardiograma. En algunos servicios como de cardiología en el Hospital Obrero, hay 1 o 2 médicos que se dedican todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que salen, a realizar electrocardiogramas, ¿no? Entonces sería muy fácil que este registro se entrepapele o se pueda confundir con otro. Recomendaciones ya hemos visto, sin metales, sin aparatos, sin moverse, sin hablar. Tórax desnudo. Vamos a ver que para poder leer el electrocardiograma vamos a tener 3 manifestaciones de ondas que son importantes. Dentro de ellas vamos a tener la onda P. La onda P es la primera onda que se va a graficar en nuestro electrocardiograma. Vamos a ver que esta, ¿qué significa? Es la despolarización de las aurículas, ¿sí? ¿Qué significa? Que ayer han llevado un poquito sobre el sistema de conducción, ¿verdad? Entonces hemos visto que tienen un marcapasos cardíaco. Entonces, este marcapasos cardíaco que se encuentra en la aurícula derecha va a mandar una señal hacia el nodo auriculoventricular. Entonces, es por eso que la primera onda que vamos a manifestar es la onda P, que es la despolarización de ambas aurículas. Luego, vamos a tener
la siguiente, la siguiente gráfica del complejo QRS. ¿Qué significa? Es la despolarización ventricular. Y por otro lado, vamos a tener una siguiente onda positiva que nos dice que es la repolarización ventricular, ¿sí? Y se va a llamar la onda T. Entonces ya lo tenemos, despolarización auricular, despolarización ventricular, el complejo QRS, y repolarización ventricular. Si ustedes se ponen a pensar y me dicen, pero ¿por qué los ventrículos sí se repolarizan y las aurículas se repolarizan? Sí, sí se llegan a repolarizar, pero el gráfico de despolarización ventricular se interpone en lo que es la repolarización auricular, por si acaso. Ahora, cuando pensamos en el electrocardiograma, es como si nosotros pudiéramos llegar a tomar con el mismo electrocardiograma y los diferentes electrodos, diferentes fotos de varios ángulos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vemos esta fotografía va a ser una de las derivaciones, ¿sí? Esta derivación va a tener una polaridad negativa y esta otra máquina, si se podría decir, que sería una de las derivaciones colocadas, sería otra fotografía, ¿sí? Y estas tienen una polaridad, ¿sí? Ahora, cada vez que nosotros pensamos en este vector, vamos a decir que la flecha va a ser la que nos va a dar la idea si se está yendo a un vector o a una derivada positiva o más bien se está alejando. En este caso, si ustedes se fijan, esta flechita se está acercando hacia una derivación positiva y es por eso que me está dando una onda positiva. Por el otro lado, si nosotros tenemos, ¿sí? En un círculo trazamos la mitad, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí la polaridad negativa y positiva, pero nuestro vector se está acercando directamente hacia este polo positivo. Entonces se va a marcar una onda positiva alta, ¿sí? Aquí nosotros vemos que la flecha nos está apuntando todavía a una región positiva. Sin embargo, este no está tan cerca como en este caso. Es por eso que se está pintando una onda positiva. Sin embargo, esta no es tan alta. Aquí nosotros tenemos, en algún momento en el electrocardiograma, vamos a poder ver, ¿sí? Que nuestro vector, ¿sí? Se está dirigiendo de una forma indeterminada, o sea, que no está ni entre positivo ni negativo, ¿no? Entonces es por eso que nos pinta una línea, una onda que se llama isodifásica, que tiene lo mismo de positivo hacia arriba, ¿sí? Y lo mismo de negativo que se pintaría hacia abajo, ¿no? Una onda isodifásica. Por el otro lado, tenemos aquí ya las ondas negativas. ¿Qué estamos viendo? Que la punta de mi vector me está dando, ¿sí? Hacia qué lugar se está dirigiendo, hacia qué polaridad negativa, ¿sí? Y es por eso que esta línea se va a pintar como una onda negativa. En este caso, mi vector se está acercando directamente hacia el polo negativo y es por eso que la punta de la flecha me va a dar justamente la onda negativa. Y en este caso va a ser una onda negativa más pronunciada, más grande. Aquí nuevamente me acerco, onda positiva, me estoy alejando, pero todavía estoy en la región positiva, una onda más pequeña, isodifásica, ¿sí? Que no está ni la positiva ni negativa, me estoy acercando hacia el lado negativo, una onda pequeña negativa, y una onda
negativa directamente hacia el polo negativo, una onda grande negativa. Cuando nos ponemos a pensar del electrocardiograma, es como si yo tuviese que sacar un montón de fotos de los diferentes lugares y cámaras del corazón, ¿sí? Entonces, es como si en algún momento ustedes van a ver esta película Matrix, que es un poco ya antigua, ¿sí? En muchas de las escenas, este actor, ¿sí? Esquiva en realidad las balas y ustedes ven, ¿no? Que está en todas las posiciones habidas y por haber esquivando las balas, ¿no? Entonces, es de la misma forma que se plantea que el electrocardiógrafo toma un montón de fotos, ¿sí? De los registros cardíacos. El día de ayer ya han repasado que tenemos planos frontales, ¿sí? Que van a dividir al corazón en la parte anterior y posterior, ¿sí? Entre este tipo de derivaciones vamos a tener a la D1, D2, D3, también a las derivaciones ABL, ABR y ABF. Por otro lado, las derivaciones horizontales me va a dividir el corazón en una región superior y en una región inferior. Y estas van a ser 6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las derivaciones bipolares significa que tienen dos polos y estas se van a dirigir con un electrodo positivo en el brazo derecho y con el electrodo, con el electrodo positivo en el brazo izquierdo, ¿sí? Y el electrodo negativo en el brazo derecho, ¿no? Right es de derecha y left de izquierda. Entonces, D1 va de negativo hacia positivo. Es como si tuviésemos una flecha hacia el lado izquierdo. 1. La D2 se va a pintar desde el brazo derecho, ¿sí? Con la negativa en el brazo derecho y en el tobillo izquierdo vamos a tener el electrodo positivo. La derivación 3, vamos a tener el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en la muñeca izquierda también, ¿no? Entonces, vamos a tener que este es el triángulo de William Einthoven, que ha podido realizar este tipo de derivaciones para poder realizar un electrocardiograma. Ahora, nosotros si nos ponemos a pensar en las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, vamos a siempre tratar de mantener este tipo de vector de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, hacia la punta del corazón. Y es por eso que esta derivación, ¿sí? Cuando la manifestamos desde el brazo derecho hacia el izquierdo, nosotros vamos a tener que nos va a dibujar una onda positiva, ¿sí? Una onda positiva. Y por el otro lado, cuando ya estamos realizando el gráfico de la derivación 3, ¿sí? Nos da ya una onda negativa porque se está alejando de este polo positivo y se está acercando más hacia el negativo. Y es por eso que las ondas en D3 son negativas. En las derivaciones unipolares vamos a trazar de que desde el corazón van a nacer unas derivadas hacia el lado derecho en el hombro, hacia el lado izquierdo y hacia el pie. ABR, ABL y ABF, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos todas estas derivaciones, ¿sí? Y nos están diciendo además qué polaridad nos está dando en el brazo izquierdo, en el brazo derecho. Y yo sé que esto ya lo han contemplado el día de ayer, entonces no vamos a ahondar más en esto. Ok. ¿Qué también es importante? Cuando nosotros realizamos el sistema de conducción desde el nódulo sinusal,
mandamos una señal, ¿sí? Por 3 haces, ¿sí? Por un haz que es anterior, posterior y lateral. Y entre estos vamos a encontrarnos con un tabique, que es una barra fibrosa continua, ¿sí? Y a partir de aquí se va a encontrar el nódulo auriculoventricular, ¿no? Y este nos va a permitir que la dirección en que nosotros manifestemos esta despolarización cardíaca o este potencial de acción sea unidireccional, de arriba hacia abajo y desde derecha hasta la izquierda, ¿sí? Entonces, siempre va a mantener este tipo de dirección nuestro corazón, ¿no? Para hacer la despolarización cardíaca. Que también es importante que recordemos. Vamos a tener la derivación de 1, ¿sí? De 2, ¿sí? Que es más o menos el vector que nosotros queremos obtener. Vamos a tener la derivación de 3. Vamos a ver también que el eje cardíaco, ¿en qué graduación debería encontrarse? Ayer lo han debido contemplar. ¿Nadie? Ok. Incluso este mismo gráfico nos los demuestra, ¿no? Nos deberíamos encontrar entre menos 30 y más 90 grados, que esa es la dirección que debería tomar nuestro vector, ese vector unidireccional. Aquí nosotros tenemos las otras derivaciones, ABR, ABL y ABF, ¿no? Que igual lo han contemplado el día de ayer. Este es el tipo de vector que nosotros queremos llegar a poder ver en realidad cuando sacamos el eje cardíaco, que eso lo vamos a hacer casi al último. Aquí tenemos a nuestras derivaciones de plano frontal. Son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Y estas qué importancia tienen? Estas me van a hacer lectura, fíjense. La B1 y B2 me van a hacer la lectura de las derivaciones separadas, ¿sí? Por otro lado, B3 y B4 van a ver el corazón con las derivaciones medias, ¿sí? Y las derivaciones B5 y B6 van a ver el corazón, ¿sí? De las derivaciones laterales, ¿no? Entonces, vale decir que estas derivaciones van a ver el corazón derecho, ¿sí? Parte de estas derivaciones nos van a ver la cara póstero inferior, ¿sí? Posterior del corazón y las caras anteriores, ¿sí? Del corazón. Ya sabemos también cómo vamos a llegar a realizar la colocación de nuestros electrodos para lo que es el plano frontal. Tenemos B1 que se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal, en la línea media paraesternal derecha, y el B2 va a ir al mismo lugar, nada más que en el lado izquierdo, espacio intercostal, línea media paraesternal izquierda. Vamos a saltarnos directamente al B4, que está en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda, y B3 se va a encontrar entre estas dos. B5 va a seguir el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, y por otro lado, la B6 se va a encontrar en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media izquierda. Estas son las derivaciones más frecuentes en realizar. Eso es lo que ustedes deben saber. Sin embargo, puede ser que estemos enfrente de un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Entonces, para poder verificar este tipo de derivaciones o ver el corazón derecho, nosotros vamos a colocar las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6 solamente invirtiendo los electrodos, ¿sí? Solamente todo
va a estar a nivel del lado derecho. Por otro lado, también hay otra forma de colocar, ¿sí? Pensando en que un infarto o alguna patología del corazón, tengamos que ver la cara posterior del corazón. Entonces, vamos a poner derivaciones, ¿sí? B7, B8 y B9, pero esto ya va a ser en la parte posterior, en la espalda. ¿Qué vamos a hacer? La B7 se va a colocar en la línea posterior de la línea axilar, ¿sí? El B8 se va a colocar en el ángulo de la escápula. Y por el otro lado, B9 se va a encontrar en la línea paravertebral, ¿no? Que en algún momento nos piden derivaciones precordiales posteriores, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, algunas de las formas infrecuentes en que se puede colocar el electrocardiograma. Aquí nosotros vemos que las derivaciones inferiores van a ser D2, D3 y ABF. Entonces, D2, D3 y ABF para ver la pared inferior del corazón. Vamos a ver la parte lateral alta mediante D1 y ABL, ¿sí? Con ABL y D1 nosotros vamos a ver la parte superior del corazón. La región septal la vamos a ver con las derivaciones B1 y B2. La región anterior con las derivaciones B3 y B4. Las regiones laterales las vamos a ver con B5, B6, ¿sí? Y las B7 y B8 que hemos dicho que está en la región posterior, o que quisiéramos ver el ventrículo derecho, vamos a realizar los vectores de B3 y B4, nada más que en la pared torácica derecha. Cuando hablamos del registro electrocardiográfico, vamos a ver que el papel del electrocardiograma nos va a medir el tiempo en los que se van a generar la anchura, si se podría decir, de las ondas, y por otro lado, la altura de estas nos va a dar el voltaje. Aquí nosotros tenemos la medición del tiempo. En el papel milimetrado, nosotros vamos a tener estos cuadraditos que tienen 5 cuadraditos, ¿no? Un cuadradito pequeño. Nos dice que el tiempo se va a medir, que cada cuadradito va a medir o nos va a hacer un tiempo de 0,04 segundos. Y que un cuadrado de 5 milímetros se va a convertir en 0,20 segundos. En cuanto al voltaje, vamos a ver que va a equivaler, ¿sí? 1 milímetro, o sea, un cuadradito pequeño, va a equivaler a 0,1 milivoltios. Y cuando hablamos de 1 centímetro, o sea, 2 cuadraditos grandes, vamos a tener 1 milivoltio, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el tiempo y el voltaje. Aquí nosotros tenemos lo que es la caracterización gráfica, este es un esquema, de lo que es la onda P. La onda P hemos dicho que es la despolarización auricular. Tenemos el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Tenemos la siguiente onda T, que es la repolarización ventricular. Ahora, desde la onda P, desde el inicio de la onda P hasta la culminación de la onda S, el corazón está en un movimiento de contracción o de sístole. Y cuando está iniciando, cuando ya termina, perdón, la onda S e inicia esta onda isoeléctrica, o sea, esta línea que no me está dando ninguna polaridad, ¿sí? Hasta terminar la onda T, nosotros estamos en un movimiento de diástole o de relajación cardíaca. Ahora,
vamos a tener algunos segmentos, ¿sí? Y algunos intervalos. Vamos a decir que los segmentos son espacios que existen entre el final de una onda hasta el comienzo de otra. Es por eso que tenemos el segmento PR, tenemos el segmento ST. Ojo con el segmento ST, ya que en infradesnivel, en supradesnivel, podemos llegar a detectar un infarto de miocardio. Con los intervalos me dice que es la suma de un segmento más una onda. Entonces tenemos el intervalo PR, tenemos el intervalo QT, ¿sí? Que están abarcando una onda y además un segmento. Dentro de las ondas vamos a ver en altura la amplitud que nos iba a dar justamente el voltaje, y cuando hablábamos de la duración o de la largura estábamos hablando del tiempo. También vamos a ver que estas ondas pueden tener una polaridad positiva hacia arriba o una polaridad negativa hacia abajo. Los segmentos siempre van a ser isoeléctricos, o sea, son líneas rectas que no me están dando polaridad. Y los intervalos van a ser las combinaciones de ondas y de segmentos, que ya lo hemos contemplado. Ok. Uno de los intervalos que me olvidaba es el intervalo RR. Gracias al intervalo RR, nosotros podemos llegar a hacer la medición de cuánto es la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma. Entonces, por eso es importante este intervalo RR. Muy bien. Comenzando con la onda P. La onda P hemos dicho que es la de despolarización de las aurículas. Ahora, la onda P se va a manifestar como una sola onda, ¿sí? Sin embargo, es la despolarización de ambas aurículas. Primero se va a despolarizar la aurícula derecha, que está pintadita en verde, y luego se va a despolarizar la aurícula izquierda, que está en rojo, ¿no? Pero como casi es simultáneo, el papel electrocardiográfico nos pinta una sola onda P. Pero en algún momento, y no quiere decir que sea algo patológico, ¿sí? En algún momento nos puede leer el electrocardiograma una pequeña onda M, ¿sí? Pero no es nada grave, ¿sí? Ahora, si es muy notorio, pues ahí ya podemos ver sobre algún crecimiento, digamos, de alguna de las aurículas, ¿no? Pero generalmente se considera una sola onda P. Ahora, ¿cuánto puede llegar a medir la onda P? Hemos dicho que en duración, en tiempo, tenemos que cada cuadradito pequeñito es 0,04, ¿sí? Ahora, la onda P me dice que es siempre menor a 0,12 segundos, o sea que no va a ser más de 3 cuadraditos pequeños. Por otro lado, me dice que en altura, la onda P, o sea, su voltaje, siempre va a ser menor a 2,5 milímetros, ¿sí? Entonces, son algunas de las características de la onda P normal. Hoy día estamos llevando el electrocardiograma normal. ¿Qué más me debo fijar y dónde me voy a ir a fijar la onda P? Yo me voy a ir a fijar en la derivación 2. ¿Qué me voy a fijar? Toda la vida en un electrocardiograma normal, la onda P va a ser positiva en la derivación de 2, ¿ok? Por otro lado, o sea, son reglas de la onda P, ¿sí? Por otro lado, ¿qué más vamos a ver? ABL va a ser isodifásica, ¿sí? Aquí no se nota muy bien, pero generalmente va a tener su trayecto positivo y el mismo trayecto negativo
en ABL, va a ser isodifásica. Y por otro lado, ABR va a ser toda la vida negativa, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la onda P estamos leyendo este sector. Hemos dicho ABR, ABL y ABF, ¿sí? Se está alejando la punta de la flecha de ABR y es por eso que me va a dar la onda negativa, ¿sí? Porque se está alejando. ¿Ok? ¿Qué más sabemos de la onda P? De la onda P ya lo tenemos contemplado, menos de 0,2, ¿sí? En milivoltios y menos de 3 cuadraditos, que sería 0,12 milisegundos en D2. Siempre va a ser en D2 que nos tenemos que ir a fijar la onda P. Fíjense aquí en un electrocardiograma. Vamos a ver. Aquí tenemos D1, D2 y D3. Por si acaso, esta parte que está como un pequeño rectángulo incompleto, es la forma de calibrar, ¿sí? Te está diciendo, este es siempre el pequeño gráfico que te va a dar el electrocardiograma y te dice que este está calibrado, ¿sí? Entonces te dice que el voltaje lo va a medir como 1, 2 y que debería ser la medida usual del complejo QRS. Y además te dice que te está calibrando en 5 cuadraditos, ¿sí? La duración de estas ondas. Entonces quiere decir que está calibrado este electrocardiograma. Ahora, aquí no veo, vamos a ver en un siguiente electrocardiograma la división de estos sectores. Sí, aquí tiene una pequeña línea que me divide D1 de ABR, ¿sí? Y aquí veo otra línea, ¿no? Y aquí esta línea está entrecortada, ¿sí? Aquí nuevamente se ve como discontinuo, ¿no? Este trazo. Fíjense aquí en B1, ¿sí? Entonces dicen, ay, no, ¿qué ha pasado con el paciente? No, es realmente que está entrecortando las derivaciones del electrocardiograma, ¿sí? Entonces aquí tenemos D1, D2, D3, luego tenemos ABR, ABL y ABF, ¿sí? ¿Qué hemos dicho sobre la onda P? Hemos dicho que nos vamos a ir a fijar la onda P en la derivación D2, ¿sí? En la 2. ¿Qué hemos dicho? Que va a ser una onda toda la vida positiva, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hemos dicho? ¿Qué otras reglas teníamos? ABR toda la vida va a ser negativa la onda P, ¿sí? Y por otro lado, hemos dicho que la onda P va a ser isodifásica, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos una onda isodifásica. ¿Qué más podemos ver? En las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6, nosotros, ¿qué tenemos que ver de la onda P? No vamos a ver tanto si es positiva o negativa, sino que vamos a ver que siempre anteceda al complejo QRS. ¿Sí? Entonces, siempre va a estar presente la onda P antes del complejo QRS. Onda P, onda P, onda P, antes del complejo QRS. Entonces, eso nos vamos a fijar. Entonces, ya tenemos la onda P. Siempre positiva en la derivación de 2, siempre negativa en ABR. Aquí nuevamente tenemos la cantidad de cuadritos que vamos a poder ver en cuanto a la amplitud. Siempre va a ser menor de 2.5 cuadritos. Sí, incluso es más chiquitita, pero nuestro límite fisiológico sería de 2.5, ¿sí? Siempre las vamos a evaluar en D2 y en ABF, positiva y negativa. ¿Qué más nos vamos a fijar? Generalmente, las mejores derivaciones para fijarnos en el plano horizontal va a ser en todo caso B1. En B1 me van a dar las características normales de la onda P, ¿sí? Y en la D2, ¿no?
D2 que me está yendo hacia más 60 grados, que es el tipo de vector unidireccional que hemos dicho que se dirige usualmente al sacar un electrocardiograma. Fíjense en B1, puede suceder esto. Vamos a tener la aurícula derecha, la aurícula izquierda. A veces en B1, la onda P puede ser positiva, principalmente positiva, ¿sí? Me está marcando B1. Y luego, por la despolarización de la aurícula izquierda, ¿sí? Volverse un poquito negativa, ¿no? Entonces, en B1, la característica de la onda P sería normal de esta forma. ¿Qué más me dice? Nosotros sabemos que nuestro vector tiene que llegar más o menos a D2, ¿no? Entonces, este vector se está alejando de el que es 60 grados positivo. Entonces, la onda que va a manifestar para B1, el lector de B1, no va a ser una onda muy grande. Generalmente 1.5 milímetros, o sea, un cuadradito y la mitad más o menos, ¿no? Y se puede manifestar con una pequeña onda negativa y que significaría la despolarización de la aurícula izquierda. Aquí nosotros tenemos al intervalo PR, ¿sí? Dentro del segmento PR, vamos a ver el final de la onda P y el inicio de la onda R. Nosotros vamos a ver que tenemos el estímulo desde el nódulo aurículo-ventricular hacia el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sí? Eso es lo que significa el segmento PR, ¿no? Lo que es la conducción, o sea, desde el nódulo sinusal hacia el nódulo aurículo-ventricular es la despolarización de las aurículas. Ahora, desde el segmento P hasta la R, ¿qué significa? La despolarización aurículo-ventricular y el inicio para el haz de His, ¿no? Para que luego se esté despolarizando todo el septo y luego las fibras de Purkinje, ¿no? ¿Qué sucede? El segmento PR toda la vida debe ser isoeléctrico, perdón. Me emociono, chicos. Ok. Entonces, toda la vida, este segmento debe ser isoeléctrico, ¿sí? Cuando nosotros vemos que este segmento PR está en infradesnivel, puede ser que el paciente esté con una pericarditis, ¿sí? Entonces, cuando tengamos el segmento PR en infradesnivel o haciéndose negativo, vamos a pensar que puede estar haciendo una pericarditis, ¿no? Entonces, son algunas de las cositas que ya nos tienen que ir sonando para el día de mañana, que ya van a avanzar un poquito de arritmias y un poquito de patología cardíaca. Aquí nosotros tenemos lo que es el intervalo y el segmento PR. ¿Qué me dice? Cada vez que contemplemos el intervalo PR, ¿qué sabemos? Este intervalo en duración nos debe durar en su límite inferior 120 hasta 200 milisegundos, o vale decir 0,12 a 0,20, ¿sí? Entonces, esto va a medir entre 3 y 5 cuadraditos, ¿ok? Es lo normal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un intervalo PR alargado mayor de 200 milisegundos, nosotros podemos llegar a pensar que sea un bloqueo aurículo-ventricular, o sea que desde el nódulo sinusal marcapasos cardíaco está demorando en llegar hacia
el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, hay un alargamiento, ¿sí? Una duración mayor de 200 milisegundos en el intervalo PR, ¿no? Entonces, cuando se da esto, puede ser un bloqueo, ¿sí? De primer grado auriculoventricular. Ahora, por el otro lado, puede ser también que el paciente nos esté acortando, ¿sí? Este intervalo y sea menor de 120 o 0,20, ¿no? Milisegundos. ¿En qué caso se da? Cuando hay alguna situación de preexcitación, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, onda P, pero ya no estamos teniendo este segmento, ¿no? Entonces, directamente se está pintando una pequeña onda y luego sube a el complejo QRS, ¿no? Entonces, nos está diciendo que este ventrículo se está despolarizando antes por alguna razón. Entonces, ya tenemos unas ciertas pautas para el día de mañana. ¿Qué más? Ahora, vamos a hablar sobre el complejo QRS. La onda Q es la despolarización del tabique interventricular. La onda R es la despolarización de la masa ventricular y la onda S es la despolarización de la base del corazón. ¿Qué se sabe? Todo el complejo QRS tiene una duración entre 100 y 120 milisegundos, o sea, que va a encontrarse en no más de 3 cuadraditos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener que en voltaje, normalmente en el plano frontal, o sea, en D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, el tamaño de esta onda R va a ser más o menos de 5 milímetros, va a ser pequeñita, pero en el plano horizontal, o sea, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, las ondas R van a ser mucho más grandes y alargadas, 8 milímetros. Ahora, si digamos nosotros tuviésemos, ¿sí? En todo el electrocardiograma vamos a ver ondas R, ¿sí? Ondas R de 5 milímetros, podemos ver que el paciente puede tener un derrame pleural, un derrame, puede ser también un paciente con hipertiroidismo, puede ser un paciente con enfisema pulmonar, ¿sí? O un paciente con un síndrome de Brugada, que es un síndrome bien raro, ¿no? Que en vez de despolarizar de arriba hacia abajo, empieza a despolarizar desde los ventrículos hacia arriba, ¿no? Entonces, es sumamente raro, ¿no? Pero nosotros ya tenemos que tener la pauta de que en el electrocardiograma frontal, 5 milímetros la onda R y en el plano horizontal van a ser más alargadas, ¿no? Generalmente, el complejo QRS mejor se puede ver en todo lo que es el plano horizontal, ¿no? Porque nos están marcando las ondas un poco más grandes. Aquí nosotros tenemos que puede haber un poquito de patología en cuanto a los complejos QRS. Podemos tener una primera onda R, ¿sí? Una primera onda Q, perdón, Q, R, S, y luego haber una segunda onda R, ¿sí? En este caso se diría una R' y luego está otra vez una onda S, ¿no? Entonces se dice onda R', onda S', ¿sí? ¿En qué casos se suele dar? En bloqueo del haz de His, donde esto sí es anormal, que nosotros deberíamos ver solamente un complejo Q, R, S y nada más. Pero cuando yo veo unas M's, ¿sí? Cuando yo veo unas montañitas, ¿sí? Yo estoy pensando que hay un bloqueo por el cual no me está dejando pasar la despolarización
hacia los ventrículos, ¿sí? Entonces, puede darse este tipo de alteraciones en el electrocardiograma y es para que ustedes ya tengan una pauta, una idea. Aquí nosotros vemos lo que es el complejo QRS y la despolarización. Sabemos que la onda Q es la despolarización del tabique. Cuando nosotros pensamos que estamos queriendo ver el vector unidireccional desde D2, es por eso que este vector, ¿sí? Me va a mandar solamente una onda bien pequeñita, ¿sí? Que se llamaría la onda Q. Luego, la onda R es la despolarización en masa de ambos ventrículos, ¿no? Y es por eso que se está acercando a la derivación 2 o de 2. Y es por eso que me está pintando una onda positiva, larga, grande y duradera, ¿sí? Y por el otro lado, la despolarización de la base. Este vector se está dando vuelta hacia las fibras de Purkinje, ¿no? Que va a ir a despolarizar todo lo que son las paredes laterales del ventrículo. Y es por eso que se está alejando de la derivación 2. Entonces, mi vector se está alejando. Es por eso que esta onda se pinta negativa, ¿sí? Muy bien. Ahora, les decía que los complejos QRS es mejor fijarnos en las derivaciones precordiales, ¿sí? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué vemos? Nosotros, si tuviésemos un vector, vamos a pensar que este vector se está refiriendo o está yendo hacia B5, ¿ok? Entonces vamos a jugar con este vector y cómo me está marcando en realidad el complejo QRS. Si ustedes se fijan, este vector, la flecha, la punta de la flecha, se está acercando a B5, pero está muy lejos de B1. Y es por eso que este complejo QRS es negativo, porque se está alejando de B1. B2 está ya más cerquita. Es por eso que generalmente, si el complejo QRS en B2 tiene más que todo una primera onda negativa, una onda positiva más marcada en relación a la positiva. Pero fíjense a partir de B3. B3 me está diciendo que es un patrón positivo. B4, un vector positivo, una onda positiva, meramente positiva. Fíjense en este caso, B5, muy positiva. ¿Qué más? B6, ya me estoy alejando un poquitito, pero a partir de B3, B4, B5, B6, siempre los complejos QRS deben ser positivos en las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Este vector se está acercando hacia el lugar donde le van a tomar foto, ya saben. Aquí, si ustedes se fijan, B1 se está dando en el complejo QRS, me está dando una onda negativa y más, miento, una onda positiva pequeña y negativa más grande. En B2, positiva pequeña, B2 más grande, ¿sí? B3, ¿sí? Más marcada la parte negativa. B4 ya se va haciendo más positiva. B5 completamente positiva. B6 positiva, como lo habíamos visto en el gráfico, ¿no? Entonces, estas son todas las derivaciones precordiales. Ahora, hemos visto lo que es el segmento PR, el intervalo PR, y es importante también hablar del segmento ST. En el segmento ST, ¿sí? Nosotros tenemos la terminación de la onda S y el inicio de la onda T. Muchas veces cuando está terminando la onda S,
se tiene este punto que se llama punto J, ¿sí? Y que se encontraría al mismo nivel del segmento ST y que eso es lo fisiológico. Ahora, mucho ojo con este segmento porque este nos puede dar un diagnóstico de infarto, ¿sí? ¿Qué sucede? Este segmento ST debería ser una línea isoeléctrica, o sea, ni positivo ni negativo, isoeléctrica, una línea recta. Pero ¿qué sucede? En algunas patologías, como en el infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos nuestra onda P, nuestra onda Q, nuestra onda R y fíjense, un supradesnivel del segmento ST, ¿sí? Y aquí está empezando nuevamente una onda, ¿sí? Aquí terminaría, ¿no? Mi S y mi T, ¿sí? Estaríamos con la onda ST ya con supradesnivel, ¿no? No tenemos este tipo de gráfico. Este gráfico está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando existe un infarto agudo de miocardio, nosotros podemos encontrarnos con un paciente, ¿sí? Con infarto o también con una pericarditis, ¿sí? Ahora, en la pericarditis nosotros vamos a encontrar este supradesnivel, ¿sí? Y por el otro lado, en el infarto de miocardio, podemos ver más bien, si se fijan, esta sería nuestra línea que está trazando, ¿no? Onda P, Q, R, S, T, ¿no? Entonces, en el infarto vamos a tener lo que es el infradesnivel, perdón. Entonces, infradesnivel con lo que es el infarto y supradesnivel del segmento ST en las pericarditis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de esto? Que los segmentos ST van a seguir una línea isoeléctrica y a partir de ahí nosotros vamos a poder medir lo que es la onda P, Q, R, S, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos, ¿no? Con supradesnivel o infradesnivel, pues ese electrocardiograma está patológico. Nosotros tenemos aquí las diferentes ondas cuando se da la repolarización ventricular, ¿no? Entonces, tenemos una pequeña onda, ¿sí? Cuando se está empezando a despolarizar el corazón desde el nódulo sinoauricular hacia el nódulo auriculoventricular y solamente lo que nosotros vamos a detectar a este nivel desde D2 es una pequeña onda positiva, ¿sí? Cuando está haciendo su despolarización, ¿sí? En el nódulo auriculoventricular, nosotros vamos a tener una pequeña muesca un poquito más aguda, ¿sí? Tenemos aquí la onda P, ¿sí? Estamos iniciando la onda Q, onda R, ¿sí? Que me está haciendo la despolarización del tabique ventricular, onda S, que está iniciando, ¿sí? La despolarización, ¿sí? A nivel lateral de las paredes ventriculares y luego la repolarización, ¿no? Que este potencial de acción va a volver nuevamente a reposo, ¿no? Entonces la repolarización me está mandando una onda positiva, que sería esta onda S, ¿no? Entonces este es todo el ciclo que realiza el trazo electrocardiográfico. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me están atendiendo? ¿Se está entendiendo? Bueno, al parecer seguimos. Para ver un electrocardiograma normal, que justamente es el que nos trae el día de hoy a esta clase, ¿qué sucede? Nosotros, ¿cómo vamos a saber y tener la pauta de que este electrocardiograma está normal? Nosotros nos vamos a fijar que este paciente tenga ritmo normal o ritmo sinusal. ¿Cómo voy a saber de que tengamos ritmo sinusal?
Sabemos que la onda P inicia la despolarización cardíaca en las aurículas, ¿no? Entonces, desde las aurículas, la onda que vamos a tener va a ser la onda P. La onda P en D1 y D2 toda la vida en un electrocardiograma normal va a ser positiva. Por otro lado, la onda P va a ser negativa toda la vida en ABR, ¿sí? Siempre va a ser negativa en ABR. Por otro lado, ¿qué me dice? La onda P debe ser seguida del complejo QRS toda la vida, ¿sí? Por otro lado, ¿qué más vamos a saber? Que la frecuencia cardíaca normal de ese paciente en el electrocardiograma debe ir entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? Que es más o menos lo que es el ritmo sinusal, entre 70 y 80, ¿no? Pero nuestro parámetro es de 60 a 100 en nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué más sabemos? Nuestro segmento PR y nuestro intervalo RR deben ser equidistantes. Los segmentos PR, ¿sí? Deben ser en la línea isoeléctrica, ni positivos ni negativos, ¿ok? ¿Y qué más? De onda R hasta la otra onda R, hasta la otra onda R, hasta la siguiente onda R, deben ser espacios equidistantes, o sea, similares. Quizás aquí vamos a contemplar, digamos, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, hasta aquí, ¿verdad? Aquí vamos a medir. Vamos a tener aquí 4, aquí vamos a tener 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Más o menos está equidistante. No es casi nunca idéntico, ¿no? Pero por lo menos tiene una pauta de estar entre 1 o 2 cuadraditos de diferencia entre onda R a otra onda R. Ahora, ¿para qué nos sirve esto también? Para nosotros poder medir la frecuencia cardíaca. El papel milimetrado, ¿sí? Tiene en un cuadrado pequeñito, vamos a tener estas divisiones, ¿no? Un cuadrado pequeñito, el otro cuadrado pequeñito, el siguiente cuadrado pequeñito, el siguiente cuadrado pequeñito, ¿sí? Nosotros vamos a contemplar y vamos a tratar de tener, ¿sí? Un complejo QRS, o sea, una onda R, en una línea, ¿sí? A veces tenemos esa suerte y a veces no, y por eso les voy a enseñar a medir la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma de varias formas. Entonces, aquí tenemos una onda R que está exacta iniciando en esta línea. Y aquí nosotros tenemos la otra onda R que va a estar igual iniciando en esta otra línea. Entonces, podemos decir 300, 150, 100, 75, 60, ¿no? Entonces, podríamos llegar a medir de onda R a la otra onda R y acordándonos de estos números. 300, 150, 100, 75, 60. Hasta ahí nos sirve nuestro cálculo, ¿sí? Para hacerlo rapidito, ¿sí? Que en un electrocardiograma normal sería lo usual de encontrar. Sin embargo, podemos ver también que podemos dividir, ¿sí? Vamos a agarrar este número como constante, 1500, y vamos a tener que contar los cuadraditos de onda R hasta la siguiente onda R. Entonces, empezamos a contar. Tenemos que encontrar, por si acaso, una onda R en una línea, por si acaso, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra línea que justo le está pegando a la onda R. Entonces, aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 21, que ya está mi otra onda R. Entonces, yo lo que hago es 1500 dividido entre 21,
que me está dando la frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto. Esta sería la forma más importante, más fidedigna de poder realizar mi control de frecuencia cardíaca en mi electrocardiograma, ¿sí? Contando los cuadraditos, acordándome 1500 entre 21 de una onda R que inicia en una línea, cuento los cuadraditos hasta mi siguiente onda R, ¿ok? Ok, puede ser entre 21 y 22, no hay ningún problema, ¿no? Pero igual siendo 21 o 22, pues igual me está dando una cifra que no es patológica, ¿no? Entonces puede ser 69, puede ser hasta 72, 73, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando se encuentren con un electrocardiograma, pues en las diferentes derivadas, o derivaciones, pues en alguno va a estar en 21, en el otro va a estar en 22, en el otro va a estar en 24 y se van a poder fijar, ¿no? De que ustedes traten de encontrar, por lo menos siempre traten de fijarse en D1, en D2, cómo están los complejos QRS o también se pueden ir a las precordiales, ¿no? Donde está mejor pintado, digamos, en B5, B6, se fijan las frecuencias cardíacas, ¿no? Donde está mejor dibujado, graficado lo que es el complejo QRS. Pero buena observación, Jesús. Ok, ¿qué otra forma tenemos de poder fijarnos en la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces tenemos varios métodos de fijarnos esta. Vamos a fijarnos que nosotros decíamos hace un momento que podemos llegar a contar, ¿sí? Los intervalos RR, ¿sí? De este intervalo RR, en este caso tendríamos 0,83. ¿De cómo? Nosotros sabemos que cada uno de estos equivale a 0,04, ¿sí? Y que cada uno de estos, un cuadradito de 5, sería 0,20, ¿sí? 0,20, 0,40, 0,60 y más estos nos daría más o menos 0,83 segundos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se tiene esta constante de 60, ¿sí? Y de 0,83, ¿no? Entonces se hace esta pequeña operación y se consigue también sacar los latidos por minuto. ¿Qué más podemos observar aquí? Siempre esta línea nos está diciendo la calibración del electrocardiograma. Y además me dice con qué velocidad está yendo la cinta del papel electrocardiográfico, ¿no? Este papel milimetrado, que usualmente agarra una velocidad de 25 milisegundos, ¿no? Milímetros por segundo, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, siempre nos vamos a fijar esta línea para saber si nuestro electrocardiograma está calibrado. Ahora, casi ya terminando. Tenemos la forma de sacar el eje cardíaco. Con el eje cardíaco, nosotros vamos a saber que necesitamos que esa línea, ese vector unidireccional, se debe encontrar entre 0 y 90 grados hacia abajo, ¿sí? ¿Qué me dice? Dentro de los parámetros también podría ser de 30 hasta 90, lo normal, ¿ok? Pero si nosotros nos fijamos este cuadrante, el cuadrante inferior, en este caso derecho, sería la forma normal de poder ver el eje cardíaco. Si tenemos un poco de desplazamiento hacia la izquierda, igual estaría bien, no sería algo patológico. Si nos desviamos un poquito hacia la derecha, tenemos que ver los grados que me estoy desviando, ¿sí? Pero es completamente anormal
¿sí? Para aquellos pacientes que me están dando un eje hacia arriba en el cuadrante superior derecho, ¿no? Es por eso que a este eje o a este cuadrante se lo va a llamar indeterminado, ¿sí? Porque nosotros queremos seguir lo que es la derivación de 2, que es más 60 grados. ¿Qué me dice el eje cardíaco? Es la suma de los vectores, ¿sí? Entonces, y de los vectores que me están dando lo que es la despolarización a nivel ventricular, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok, he estado peleando para tener una imagen un poquito más nítida, sin embargo, el momento de copiar pues está todavía un poco borrosa. Sin embargo, ¿qué tipo de derivaciones necesitamos para sacar el eje cardíaco? Ayer yo sé que han repasado un poquito, pero ahora estamos practicando. Nosotros vamos a agarrar las siguientes derivaciones. Vamos a tener de 2, ¿sí? De 2 y tenemos que sacar ABL, ¿sí? Vamos a fijarnos que ABL en este caso es una de las derivaciones que está isodifásica. Entonces me fijo en las derivaciones del plano frontal, me puedo fijar, voy a bajar esto un ratito. Tenemos de 1, tenemos las derivaciones que son más positivas, ¿sí? En D2 me dice que está más positivo, D3 está más positivo. Casi siempre en los electrocardiogramas, por si acaso, les van a poner un trazo de D2 bien largo, ¿no? Porque estamos viendo la importancia de D2. Entonces es D2 largo, por si acaso. Tenemos ABR, que aquí me está diciendo que este complejo QRS es negativo. ABL, este es isodifásico. Una muesca positiva hacia arriba, una muesca negativa hacia abajo, pero los dos casi son igualitos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Yo debo buscar esa derivación para sacar eje cardíaco. Y en ABF me dice que este complejo QRS es positivo, no me sirve. Entonces, una de las formas de sacar el eje cardíaco es justamente buscando una de las derivaciones que esté en isodifásico. Entonces tengo isodifásico en ABL. Estamos aquí. ¿Qué más me dice? Ahora me voy a fijar cuál está haciendo una angulación de 90 grados con ABL, ¿sí? Me fijo, ¿quién hace angulación de 90 grados con ABL? Es D2, ¿sí? Me está haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no? Con esta línea negra, por si acaso, esta flecha que está yendo hasta 150, y aquí me está haciendo una angulación de 90 grados, ¿sí? ¿Qué sucede? En esta derivación que yo estoy haciendo 90 grados con esta isodifásica, yo me voy a fijar si en esa derivación, que en este caso es de 2, el complejo QRS es más positivo o negativo. Entonces me va a dar la señal para irme o hacia el cuadrante que es positivo en este caso, ¿sí? Esta onda, este complejo QRS es positivo, entonces yo voy a irme hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que en manera general, ¿sí? Como para acordarme de este gráfico, de manera general, mi eje cardíaco, yo no estoy diciendo si está en 60, está en 50, está en 80, está en 95, hay formas, ahorita se los voy a mostrar, pero ¿qué me está diciendo? Que mi eje normal se encuentra aquí, ¿no? No estoy diciendo si está en 60, en 50, en 90, no, pero se encuentra en el cuadrante normal, entre 0 y más 90 grados, ¿ok? Entonces, esta es una de las formas. Fijarme la derivación que esté el complejo QRS isodifásico, ¿ok? Y en este caso, ABL es el isodifásico. Y luego trazo una línea de 90 grados y me fijo con cuál de las derivaciones estoy jugando
y me fijo la derivación de 2. El complejo QRS es positivo. Entonces me encuentro en este cuadrante normal del eje cardíaco. Por otro lado, podemos tener también el método B. En el método B, yo me voy a fijar 2 derivaciones. Me voy a fijar la derivación de 1, que es esta por si acaso, de 1, que aquí me está marcando 180 y aquí me marca 0. Por otro lado, me voy a fijar la derivación ABF, ¿sí? ABF es la que me está marcando 90 grados negativo, 90 grados positivo. Me debo fijar esas 2. ¿Qué sucede? Me dice, de una, me está diciendo que mi complejo QRS es positivo. Ok, entonces me voy a ir hacia este lado, porque este 0 es positivo. ¿Qué más me dice? Me tengo que fijar en ABF. Su complejo QRS es positivo también. Entonces, de 1 positivo, ABF positivo. Trazo una línea, me dice que estoy en el cuadrante normal de mi eje cardíaco. Muy bien. Puede darse que mi derivación de 1, ¿sí? Esté positiva, nuevamente, esté hablando hacia este lado. Pero me dice que hay mi ABF está negativa, ¿sí? Entonces, me voy de 1 positivo, pero mi ABF está negativo, porque esto es más 90. Aquí me está diciendo que es menos 90. Me dice que ABF es negativo, entonces mi trazo va a ser hacia aquí. Aquí nosotros vamos a tener un desvío del eje cardíaco hacia la izquierda. En este caso, vamos a tener lo que es D1 con mi derivación negativa, ¿sí? Me dice entonces D1 es hacia abajo, ¿sí? O hacia este lado, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. Me voy a ir hacia 180 porque 180 es negativo. Y me dice que mi ABF es positivo. Entonces me voy a más 90. Que me dice que mi eje cardíaco tiene un desvío hacia la derecha. Por el otro lado, ¿qué me dice? Me estoy fijando de 1. De 1 me dice es negativo, me voy hacia este lado. Y ABF es negativo también. Entonces me estoy fijando que mi eje cardíaco está completamente patológico y que se encuentra en extrema derecha. Uno, también puede ser que estemos mal con los vectores cardíacos. A veces colocamos B5 en B1, a veces colocamos la pulsera roja que debería estar en la mano derecha. Siempre se van a acordar rojo, amarillo y verde. Rojo, derecho, izquierdo en la muñeca, el amarillo en la muñeca izquierda y el verde en el pie, en el tobillo izquierdo, ¿no? Entonces siempre se van a acordar de la bandera, porque el rato en que ustedes están solitos en el hospital o que de una vez ya tienen que valorar un paciente para que entre a cirugía y tienen que hacer electrocardiograma, ese rato no van a estar buscando un video o van a estar buscando una teórica, ¿no? Se tienen que acordar bien, de forma bien mecánica, ¿no? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Rojo, derecho, izquierdo, amarillo y en el pie el verde, ¿no? El color de la bandera de Bolivia. Entonces puede ser también que nosotros estemos enfrente de una mala colocación de nuestras pulseras o de nuestras derivaciones precordiales. Sebastián, contéstale, por favor, dile que estoy ocupada cuando vuelvan a llamar. Entonces, en el método B, nosotros nos vamos a fijar de 1 y ABF y vamos a obedecer a si es positivo o si es negativo, ¿no? Pero tampoco estamos diciendo a cuántos grados específicamente está nuestro eje cardíaco. Ahora no va a faltar aquel doctor que te va a decir, quiero que me saques cuántos grados está su eje cardíaco.
¿no? Entonces tú vas a decir, bueno, yo sé 3 métodos y cualquiera, ¿no? Entonces vamos a utilizar el tercer método para sacar el eje cardíaco y con esto ya terminamos. Vamos a tener que me voy a fijar nuevamente en D1 y en la derivación ABF, ¿sí? Entonces, D1, ABF, ¿sí? Siempre este lado va a ser positivo, todo lo de abajo va a ser positivo y que va a ir de 30 en 30 grados. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Y por este lado vamos a tener menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, menos 180. ¿Qué más nos vamos a fijar? Entonces nos fijamos D1 y me fijo ABF, ¿sí? Hacia aquí está el lado positivo, hacia aquí está el lado positivo. Muy bien. Me fijo D1 y me fijo ABF. Si bien aquí no podemos llegar a contar específicamente cuántos cuadraditos son, si nosotros aquí contemplamos esta línea isodifásica y esta línea de mi onda R no está llegando hasta la línea milimetrada, aquí estoy considerando que estoy con 4 cuadraditos positivos, ¿sí? 4 cuadraditos positivos y tengo un cuadradito negativo de mi complejo QRS. Entonces me anoto de 1, 4 positivo y 1 negativo. Entonces, ¿qué hago? 4 menos 1, 3 en D1. Entonces voy, me trazo una línea. Abrila, por favor, Sebas. Entonces me trazo una línea hacia mi D1 y pongo 1, 2, 3. Y esto puedo hacer en cualquier hojita, ¿no? Puede ser una hojita de cuaderno y me trazo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Ok, de D1. ¿Qué más hago? Me tengo que fijar ahora ABF. ABF me dice que tengo 2 cuadraditos positivos y me dice que me está marcando un cuadradito negativo, porque esta es mi línea isodifásica, ¿no? Mi línea isoeléctrica, perdón. Entonces, tengo 2 cuadraditos positivos y 1 negativo. 2 positivos, 1 negativo. 2 menos 1, 1. Entonces, me voy a mi línea, a mi vector de ABF, y luego, ¿qué hago? Trazo 1, ¿no? Entonces, si yo he trazado aquí, digamos, 1 centímetro, hacia este lado, hacia este vector de ABF, voy a trazar 1 centímetro también. Y luego uno mis líneas, ¿no? Uno esta línea hasta esta mi coordenada. Y luego agarro mi transportador y digo, muy bien, doctor, le cuento que este paciente está con 20 grados de su eje cardíaco. Es un eje cardíaco normal porque se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Entonces sabemos que lo normal va a ser desde menos 30 hacia más 90, ¿no? Entonces, bien importante para sacar el eje cardíaco que yo debo contemplar las derivaciones de 1 y ABF, ¿no? Entonces, esta es la presentación de un electrocardiograma normal. Espero que sea para su utilidad. Creo que hoy día estamos abordando todo lo que es un electrocardiograma de forma normal.